Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña de un libro que me gustó mucho y que creo que si les interesa toda la cuestión del cambio climático y el cuidado del medio ambiente, sin lugar a dudas deberían de leer. El libro en cuestión se llama La Tierra de Ana por el autor Jostein Gaarder, así es, el mismo autor de El Mundo de Sofía, y este nos cuenta la historia de Ana, una joven que después de cumplir años recibe un anillo que parece que le va a dar como una especie de poderes o habilidad para viajar un poco en el tiempo, y después de usar este anillo ella tiene múltiples sueños en los cuales viaja al futuro y ve a una mujer que le cuenta un poco la situación en el futuro. Y este futuro no es tan prometedor y tan bonito como ella se esperaría, sino que es un futuro en el cual hay muchísima escasez, carencias, en donde se ve que los recursos naturales cada vez van disminuyendo, donde también hablan de las inmigraciones forzadas porque hay zonas que ya son inhabitables en la tierra, donde también se habla de cómo ha habido una disminución muy notable en la flora y la fauna de pues muchísimas áreas de la tierra, y en sí nos hablan de este futuro bastante gris y oscuro en el cual, debido a que las generaciones actuales no actuaron de la manera más responsable y no pensaron mucho en el futuro, pues las futuras generaciones están sufriendo bastante y están pasando por muchísimas problemáticas que muchas de las generaciones actuales ni siquiera contemplaron. Entonces el libro se enfoca mucho en cómo es que Ana llega a conocer esta información y de repente se ve en esta necesidad de ver qué es lo que puede hacer desde su trinchera y con sus conocimientos para ayudar a mejorar la situación y en sí ver una forma de que los recursos se puedan usar de manera más responsable y más sostenible, sobre todo para que las futuras generaciones, y no solo las generaciones de humanos, sino en sí todos los terrícolas, podamos tener un mejor planeta y sobre todo un planeta habitable con los recursos necesarios para que todos puedan vivir. Y esta es en sí la premisa del libro. Hay muchas otras cuestiones involucradas, pero yo diría que lo más importante es eso, ese momento en donde Ana tiene la oportunidad de ver el futuro que va a llegar a suceder si no tomamos acción ahora, y cómo es que ella se pone de meta y de, pues vamos a decir que finalidad, encontrar una forma para mejorar la situación y que no lleguemos a tener ese futuro tan horrible que le contaron en estos sueños. A pesar de que la historia se ve así un poco triste y media desesperanzadora, debo decir que el libro tiene algunas propuestas y al mismo tiempo acaba con un toque un poco positivo, y eso de verdad me pareció bastante bueno y me parece bastante relevante. Otra cosa que quiero decir es que el libro se me hace también muy actual, porque a pesar de que toda esta cuestión de los problemas ambientales y las consecuencias que puede llegar a tener el estilo de vida que tenemos en la actualidad es algo que ya se conoce desde hace años y décadas, siento que el autor hace una muy buena propuesta y nos presenta suficiente información para que uno en realidad conozca las problemáticas que esto puede causar, y también para darnos un poco de soluciones alternativas, para ponernos a reflexionar sobre esto, y como al igual que Ana, pues nos da una oportunidad para que nosotros busquemos una forma de ayudar desde nuestra trinchera y de ver cómo es que como sociedad y como individuos podemos lograr o podemos hacer algo para que al menos podamos disminuir los efectos tan dañinos que está teniendo nuestro estilo de vida actual, y sobre todo para en realidad usar los recursos que tenemos de la manera más sostenible para que las futuras generaciones pues puedan tener mínimo los recursos que nosotros hemos tenido. Y bueno, antes de proseguir y mencionarles algunas de las temáticas que me parecieron más interesantes, me gustaría mencionarles qué fue lo que más me gustó y lo que no me gustó tanto de esta obra. Por un lado, debo decir que en general me gustó mucho cómo es que nos da tanta información sobre algunas cuestiones medioambientales, sobre el uso de recursos. Sobre todo, me gustó muchísimo la forma en la que nos presenta en sí lo que implica el usar petróleo, gas natural y algunas otras formas de energía no renovables. Y creo que de verdad es muy importante que nosotros conozcamos estos datos, que conozcamos que el valor económico que se le da a estos recursos no representa en realidad el valor real que tienen, porque pues sí, hemos creado un sistema económico en donde tal vez el petróleo o el gas natural no son muy costosos, pero en cuestión ambiental en realidad sí tienen un costo bastante fuerte que no está incluido en este precio en dólares o en euros o en cualquier tipo de moneda que se utilice, y que sí tiene efectos
muy, muy fuertes, no solo para nosotros en la actualidad, sino para las futuras generaciones. Y de verdad me parece muy, muy bien cómo es que el autor logró mencionarnos toda esta información. Asimismo, se me hizo muy importante el hecho de que hablara de toda la diversidad de flora y fauna y cómo estas cuestiones también son tan relevantes. Y en realidad creo que dio una muy buena explicación de todo lo que esto conlleva y de cómo esto es tan importante para los ecosistemas. Y por otro lado, me gustó cómo es que habla de temáticas tan importantes como el acceso a agua, a tierra, a también los bosques, y no solo hablar de estos recursos como por su utilidad práctica para nosotros, sino también como su utilidad un poco más estética y un poco más de sentirnos en contacto con la naturaleza y con la tierra. Entonces creo que el autor sí logró tratar muchos temas que todos están relacionados con el medio ambiente y con la importancia de preservar este, pero al mismo tiempo dándole como que este enfoque un poquito más variado y más diverso en el cual uno logra identificarse no solo desde este lado de un poco de miedo de qué es lo que va a pasar, sino también cómo es que podemos conectar con estas cuestiones de manera un poquito más emocional, de manera positiva, y eso también pues me pareció algo muy valioso del libro. Otra cosa que me gustó mucho es que el autor es bastante crítico con nuestra ignorancia sobre el tema y sí habla mucho de cómo esto puede ser uno de los principales problemas que tenemos y cómo una de las principales cosas que tenemos que hacer es educarnos al respecto y buscar más información para tomar decisiones informadas y no simplemente hacer lo que todo el mundo está haciendo sin tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones. Por otro lado, también hace una crítica muy fuerte a los intereses de las personas y a cómo en muchas ocasiones nos enfocamos en cosas que no son muy relevantes ni muy productivas, pero que, pues como ya les dije, nos llama la atención y le dedicamos muchísima más atención y mucho más tiempo y energía a este tipo de temáticas en vez de enfocarnos en las cosas que en realidad deberían de preocuparnos, como es el cuidado del medio ambiente. Y también me pareció que hace una crítica mordaz, pero al mismo tiempo dentro de la historia, entonces se me hizo muy positivo de esa parte. Y por último, una de las cosas que más me gustó de este libro es que a pesar de que sí es bastante crítico y sí nos muestra como que todo este aspecto negativo, al mismo tiempo nos da mucha esperanza y nos deja reflexionando para buscar alternativas y buscar formas de ayudar. Y ese rayito de esperanza de verdad que es algo que le agradezco mucho porque siento que en muchas ocasiones cuando hablamos de todas estas temáticas es algo muy abrumador, es algo que generalmente como que te deprime y te hace sentir que estás en una situación de impotencia casi total. Y el hecho de que el autor nos mostrara cómo es que un par de personas sí pueden cambiar la situación y cómo también muchas acciones individuales hechas por muchas personas sí pueden tener un efecto fuerte, pues me parece algo también que debemos de siempre rescatar y me dio mucho gusto que el autor lo mostrara en el libro. Ahora, pasando a las cosas negativas, debo decir que sí hubo un par de cosas que no me gustaron por completo. Debo decir que el autor tiene una agenda que quiere dar a conocer, ¿no? Obviamente nos quiere mostrar que hay un problema y que debemos de hacer algo de preferencia de manera media urgente para cambiarlo. Y creo que esta era la agenda del autor, creo que esto es lo que él quería dar a conocer. Y a veces sentía que el autor trataba más de darnos información que en sí de crear una historia. Siento que hay autores que también tienen algunas temáticas que nos quieren mencionar o algunas opiniones que nos quieren compartir y en muchas ocasiones se encuentran en las historias y en sus personajes una forma de darnos a conocer toda esta información y las logran encajar muy bien, ¿no? Concretamente, estas temáticas llegan a ser parte de la historia y se sienten de forma muy natural como parte de esta o como parte de las conversaciones de los personajes. Y aquí debo decir que en este libro en particular yo noté que el autor no lo logró tan exitosamente. Siento que se notaba muchísimo que él nos quería dar información y en muchas ocasiones esta información siento que simplemente la introducía en la historia y no iba muy acorde con esta. Sobre todo debo decir que los diálogos de este autor me parecen muy, muy malos. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho así irme a los extremos, pero creo que puedo decir con bastante honestidad y certeza que estos han sido de los peores diálogos que he leído. Y lo que pasa no es que en sí los diálogos estén mal, sino que la forma en la que interactúan los personajes como que no es muy natural, se siente muy forzada, se siente como que
simplemente la protagonista quería hablar sobre un tema y no respondía a las preguntas de los demás, sino que simplemente ella decía lo que quería decir. Y entiendo que el autor, como ya les dije, nos quería mencionar información que es importante y que precisamente por eso creo que el libro vale mucho la pena, porque sí nos da información muy relevante, pero no se siente como parte natural de la historia. Y eso siento que fue un fallo un poco fuerte del autor, porque tú estás leyendo el libro y sí estás aprendiendo mucho y sí estás reflexionando sobre el tema y sí te da esperanza y sí te enoja y sí te causa muchas emociones, pero no se siente como que una historia muy fluida, no se siente una historia muy bien hecha, sino que se siente más como fragmentos de información importante que sí vale la pena saberse, pero no me convencieron de que esto fuera en realidad una temática normal o natural entre los personajes. Sentía que simplemente era información que cada uno quería dar y no sé exactamente cómo describirlo, pero se sentían muy acartonadas esas conversaciones, no se sentían reales y eso a veces sí me causaba un poco de conflicto. Por otro lado, como ya les dije, creo que la historia, a pesar de que está más o menos bien realizada con esto de los sueños y cómo se van haciendo todos estos cambios temporales, siento que también ahí había un poquito de cosas medias forzadas que no se sentían muy naturales y digo, ya sé que los viajes en el tiempo no se sienten muy normales ni naturales, pero igual siento que hay algunos otros autores que lo han logrado hacer de una manera como que más fluida y que en realidad se sienta un poquito más real y aquí siento que al autor le faltó un poquito. Pero bueno, lo único que les quería mencionar es que en sí siento que la información que se da es muy, muy valiosa. Por lo mismo yo les recomiendo muchísimo que lean el libro. Creo que es un libro que definitivamente vale la pena leerse y que de verdad te deja reflexionando muchísimo. Pero les advierto que no es ni la mejor historia, ni cuenta con los mejores personajes y sobre todo tiene unos muy malos diálogos. Lo siento, pero es la verdad. Y pues ya para concluir, nada más me gustaría mencionarles algunas de las temáticas que más me llamaron la atención. Concretamente me gustó mucho que el autor habla del consumismo excesivo y de cómo este está siendo una de las principales causas de las problemáticas actuales y de todo el daño ambiental que estamos causando, cómo el querer tener siempre más y más y más cosas y cosas más nuevas es lo que en muchas ocasiones lleva a que explotemos en de verdad cantidades extraordinarias el medio ambiente y cómo es que debemos de empezar a simplemente parar esto, a buscar el minimalismo, a buscar el no tener tantas cosas, el ser menos ambiciosos y cuestiones así, que son cosas de verdad ya imprescindibles para que podamos tener un desarrollo sostenible. También me gustó mucho que el autor habla de el costo real o el valor real de un barril de petróleo y hace ahí unas analogías que de verdad me parecen unas joyitas. Nunca las había leído en otro lado, entonces creo que si les interesa eso, de verdad vale la pena leer el libro. Por otro lado, también me gustó mucho el aspecto de que hablara de los intereses de la sociedad y cómo en muchas ocasiones nos enfocamos más en los deportes, en la vida de los artistas, en los chismes o cualquier tema que en realidad no es tan importante y cómo este tipo de temáticas medio las ignoramos o no les damos la relevancia que se merecen. Entonces también me pareció algo muy importante y me gustó mucho cómo lo trató. Y finalmente también habla mucho de esta cuestión de que tengamos libertades, pero no muchas responsabilidades. Y nuevamente es un poco esta idea del consumismo desmedido y del creer que tenemos derecho a muchas cosas, pero en realidad no vemos también la responsabilidad que tenemos, no solo con nosotros y con las personas con las que compartimos el mundo en la actualidad, sino también con las futuras generaciones y con otros terrícolas que también pues podrán ser las futuras generaciones. Entonces me gustó mucho este enfoque que le da a pensar a futuro y no solo a futuro en nuestras vidas de 20, 30, 50 años, sino en realidad en qué va a pasar en 100, 200, 300 años si seguimos con el estilo de vida que tenemos en la actualidad. Me parece un libro que de verdad vale muchísimo la pena leerse y pues bueno, ya no les hablo mucho más, creo que ya se me está aquí acabando la luz, así que creo que esto fue todo. Si han leído este libro o algunos otros libros similares, ya sean novelas o libros de no ficción que hablen sobre el tema del cambio climático y sobre todo del deterioro ambiental
y qué podemos hacer al respecto. Me encantaría que me digan ustedes qué opinan, ustedes qué creen sobre el cambio climático y sobre la responsabilidad que tenemos sobre los recursos naturales. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos muy pronto. Bye.